Conclusión del Evangelio según San Marcos. Hemos terminado este segundo de los Evangelios, de los 4 Evangelios, y es el más corto, pero aún así, a pesar de ser corto, no ha parado. Es decir, Marcos va narrando a Jesús en acción, y un hecho, y otro hecho, y otro hecho, parábola tras parábola, pam, pam, y Jesús hace esto, y se mueve aquí, se mueve allá. Así resumiría el libro de Marcos. Pero si, por ejemplo, me dijesen de algunas palabras, lo resumiría con la palabra fe, que la destaca muchísimo, la fe, la oración, el perdón. Luego también habla muchísimo de la palabra de Dios y el estar atentos, la preparación y el creer. Ojo, enfatiza muchísimo en el creer. Primero invita y dice, tened fe en Dios. Aquello en lo que creáis, una vez lo pidáis, si lo creéis, os será concedido. Todo es posible para el que cree. No temas, basta con que tengas fe. Es decir, todo gira en torno a tener esa confianza en el Señor. Y luego os quería comentar, porque Marcos era un evangelio que tenía muchísimas ganas de leer, ya que hará como unos casi 3 años, me encontré con un texto que citaba a Marcos, específicamente los primeros capítulos, donde se pueden ver cómo 4 amigos llevan a una persona, a su amigo, a que Jesús le cure. Y gracias a la fe de esos 4 amigos, el paralítico en este caso se cura. Es decir, que qué importante es el entorno, el saber de quién nos estamos rodeando, porque el entorno influye, queramos o no influye. Luego, la palabra de Dios, vemos cómo todo lo dicho previamente se va cumpliendo y cómo Dios es fiel a su palabra, permanece. Uno de los versículos más famosos y que también es canción en misa es: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, porque la palabra de Dios y aquello que Él dice es firme, es seguro. Él no cambia de opinión como nosotros, que podemos prometer una cosa y a los 5 minutos estamos prometiendo otra totalmente diferente, desacreditando la anterior promesa, sino que Dios es muy firme en aquello que dice. Entonces se ve cómo todo se va cumpliendo y cómo Jesús va haciendo la voluntad de su Padre, y todo lo hace porque Él quiere libremente, que es algo que viene a traer Jesús, la libertad, porque Él se entrega voluntariamente para que todos nosotros fuésemos libres, porque si Él nos hubiese entregado, seríamos esclavos del pecado. Y muchas personas lo insultaban, lo blasfemaban, se reían de Él, se burlaban, le escupían, o sea, cosas horribles, y a pesar de todo esto, Él decidió lo que le pasó. Luego vemos el llamamiento de los discípulos, que Jesús no elige hacer todo esto solo, sino que para su misión elige ser acompañado. Se remarca que somos únicos, que cada persona es diferente y que cada uno tenemos un propósito. La preparación es importante, se ve también cómo los judíos se preparaban, cómo Jesús preparaba a sus discípulos, cómo les advertía, cómo les iba formando. Él no le daba algo que sus discípulos no pudiesen hacer. Por ejemplo, en el caso del milagro de los panes y los peces, lo que hace Jesús es confiar en sus discípulos y les va dando para que ellos repartan. En lugar de repartirlo todo él solo, Él confía en sus discípulos los panes y los peces para ellos repartirlos. Luego, no hay imposibles para Dios. Nosotros somos limitados, pero Dios es infinito. El trabajo en equipo, que hablando de trabajo en equipo, me voy a cuando intentaban pillarlo, porque se pasan todos los evangelios intentando, los fariseos, los escribas, los saduceos, muchos grupos y muchos líderes católicos intentando pillar a Jesús, pero es imposible pillar a Dios. Así que, hablando de el divorcio, hay algo que pude aprender también escuchando otro podcast del matrimonio, que fijaos que es algo totalmente normal y lógico y que ya deberíamos de saber, pero es algo que tenemos tan de normal que a lo mejor lo podemos pasar por alto. Y es que el matrimonio sois 2 personas que pasáis a ser uno. Por lo tanto, ya no eres tú solo, sino que también es la otra persona. O sea, para el matrimonio no tiene que existir el egoísmo, porque entonces, si vas a ser tan egoísta, para eso no te cases. Entonces también hay que ceder, hay que saber pues aceptar unas cosas, hay que saber hablar, comunicarse. Y esto es lo que habla el Señor sobre el matrimonio, que el matrimonio también es entrega. La oración, Jesús oraba. Y podemos decir, ¿es necesaria la oración si Dios sabe lo que quiere, Dios sabe qué necesidades tengo? Sí.
El mismo Dios oraba, Jesús oraba a su Padre, ¿cómo no vamos a orar nosotros? Y sale repetidamente en los evangelios, en las diferentes historias, en los diferentes pueblos por los que pasa Jesús. Jesús oraba. Más puntos que he aprendido, que la necesidad humana es más importante que el ritual religioso, el comprender o entender las escrituras correctamente, porque es lo que le sucedía a estos líderes religiosos, que pensaban que se las sabían perfectamente y las cumplían de pe a pa, pero estaban descuidando lo más importante, que era el trato hacia los demás. Así que hay que saber entender las escrituras correctamente, y es algo que incluso me lo digo hasta a mí, porque os estoy transmitiendo aquello que voy aprendiendo. Sé que no es un podcast de teología y sé que es algo que voy aprendiendo, de ahí el título del podcast, pero sin embargo también es una responsabilidad ir formándome y pedir al Espíritu Santo de decir: Señor, ilumíname para poder entender y transmitir tu palabra, porque hay muchas veces que no es nada fácil, y os lo comento, que hay veces que hay cosas que no entiendo y es totalmente normal. A cada uno se nos da esa sabiduría, ese entendimiento en un punto en concreto. A lo mejor hoy no lo entiendo, de repente mañana entiendo algo que no entendía desde hacía muchísimo tiempo, y así. Nunca hay un día equivocado para hacer el bien. Cumplir la voluntad de Dios es el verdadero parentesco de Jesús. Descanso en la fe de Jesús. Aquí es cuando está Jesús con los discípulos en la barca y hay una gran tempestad, una gran tormenta, y Jesús está tan tranquilo, con todas las preocupaciones que podía tener, porque a Jesús lo perseguían, iban detrás de él, intentaban matarlo, y aún así él estaba tan tranquilo porque confiaba en Dios y confiaba en sus planes, además de que Jesús tenía todo en control. Él estaba en control de cada acto y cada suceso que iba pasando. Otra cosa que me llama la atención es que él, en muchas ocasiones y en repetidas ocasiones, envía a sus discípulos de 2 en 2. Le preguntan, otra de las cosas que le hacen a Jesús como pregunta es que ¿cuál es el mandamiento principal? Y él dice que es el amor. También se ve cómo las mujeres, a pesar de que los discípulos, a la hora de que se llevan a Jesús y lo llevan preso, las mujeres son las que se quedan. Los discípulos son casi que los primeros en abandonar a Jesús, y las que permanecen son las mujeres. Así que bien, ¿qué he aprendido más sobre Jesús en este libro? Que Jesús cura de diferentes formas y a cada uno de una forma única. Que Jesús hace reflexionar, que se compadece, se preocupa de las personas, que Él se mueve, ora, es el Hijo amado de Dios, es servidor. Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Se entrega voluntariamente, es amor, preparaba, formaba, predicaba, enseñaba. No fue quien pensaban que era, porque pensaban que el Mesías iba a ser alguien grandioso, al que, por ejemplo, en contraposición a lo que os decía antes, iban a tener que servirle. Y en cambio, él vino de la forma más sencilla y más humilde, y él servía a los demás. Él tiene autoridad y todo lo que decía lo hacía con autoridad. Vencía y tenía poder sobre los demonios. Conoce nuestro interior, nuestros pensamientos, quiere tener una relación con nosotros, porque a pesar de que nos conozca, Él quiere que le contemos, aun Él ya sabiéndolo. Y se ve como esa reacción tan bonita que los discípulos llegaban de hacer misión o de proclamar y le contaban a Jesús todo lo que habían hecho, todo lo que había sucedido. Luego, mientras el hombre pone su esfuerzo, Dios hace el resto. Esto lo vemos como en la parábola, cuando se planta una semilla, el hombre planta la semilla. Sin embargo, esa semilla crece sin que el hombre sepa cómo. Entonces, esto es esa imagen de que nosotros podemos hacer ese esfuerzo de plantar la semilla y luego Dios ya se encarga del resto. Todo lo ha hecho bien, es lo que decía la gente de Jesús, además de que la gente se maravillaba al escucharlo. Jesús también sintió hambre, sintió asombro, sintió angustia, sintió tristeza. Jesús está interesado en cómo damos, mucho más que en cuánto damos. Esto se vio cuando la pobre viuda fue a ofrecer en la ofrenda del templo 2 simples monedas y luego estaban los ricos ofreciendo lo que les sobraba. Y Jesús lo que les mostró a sus discípulos era que la viuda había dado muchísimo más que todos aquellos ricos. Jesús era defensor y sigue siendo defensor de la verdad. Lo que dice se cumplió y se sigue cumpliendo.
y vemos cómo poco a poco, de diferentes maneras, cada evangelista nos va contando la misma historia y cada uno con un propósito y un público diferente. Y sí, puede que se repita, puede que sea lo mismo, pero realmente pensaba que se iba a hacer como mucho más pesado el leer otra vez lo mismo, pero no. No es la primera vez que me pasa leyendo libros de Biblia que me pienso que va a ser más pesado o no, y luego va y me gusta mucho más. De hecho, Marcos se lee muy rápido porque Marcos es un evangelio relativamente corto, es el más corto, de hecho, y luego ya en el próximo episodio os espero empezando el evangelio según San Lucas, que la verdad para mí Lucas es muy especial porque hay muchas parábolas y muchos trocitos que ya vengo masticando desde hace años de Lucas y me gusta Lucas. Entonces veremos qué tal. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.